Bueno, inmediatamente continuamos con el programa porque logramos la comunicación con el presidente de la Fundación La Alameda, el señor Gustavo Vera, con quien estamos en comunicación telefónica. Vera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ansiábamos comunicarnos con usted para saber si efectivamente desde la Fundación Alameda se ha solicitado la intervención de la Justicia Federal en la causa del niño correntino Loan Danilo Peña. Efectivamente, en el día de anteayer y ayer hemos hecho 2 presentaciones ante la Procuración de Delitos Extorsivos y Trata, o sea, la Fiscalía Antitrata Nacional, para que inmediatamente la causa pase a ser administrada por el Fuero Federal, a fin de poner todos los recursos que indican los protocolos vigentes, la alerta migratoria, el control de la CNRT de todos los pasajes habidos y por haber durante los días que estuvo desaparecido Loan, el control de las rutas, en alerta Sofía de su integralidad, que significa la intervención directa de las fuerzas federales en reemplazo de las fuerzas locales. Esto se hace obviamente por precaución cuando hay la presunción de que podría haber trato o secuestro extorsivo. Bueno, entre otras medidas que se disponen, digamos, cuando se movilizan todos los recursos del Estado Nacional en la búsqueda de una persona. Esto es lo que indica el protocolo. ¿Por qué es lo que indica el protocolo? Porque una persona cuando se pierde, sobre todo un menor, se abren múltiples hipótesis, entre ellas extravío, que haya sufrido un accidente, que haya sido abusado y después asesinado, o que haya sido secuestrado con fines de evento o de explotación. En el abanico de hipótesis uno tiene que tratar de encuadrar todas las hipótesis alrededor de la peor, ¿sí? Y en ese sentido tratar de, desde el Fuero Federal, sin descartar ninguna hipótesis, primero tratar de descartar la peor de las hipótesis. Y parece que moverse rápido porque las redes de trata van por el ascensor y no solo por la escalera, sino actuamos en red y rápidamente y con todos los recursos de lo que dispone el Estado Nacional. Ya hemos tenido una experiencia que ha sido bastante mala, que fue el caso de Guadalupe, que finalmente no se la pudo encontrar por la obcecación de el gobierno de aquella provincia y de justicia de encerrarse en el pueblo provincial y trabajar solamente con fuerzas locales. Y efectivamente, ¿ya está interviniendo la Justicia Federal, Vera? ¿Esto ya empezó a accionar entonces la investigación por parte de la Justicia Federal? No, todavía la Justicia Federal no está interviniendo, pero sí el fiscal federal está empezando a recibir alguna información. Cuando Gendarmería Nacional quiso intervenir, no se le dio la participación adecuada. La alerta Sofía se implementó parcialmente, solamente lo que tiene que ver con la visibilización de la desaparición de Loan en los medios de comunicación y las comisarías, etcétera, pero son las fuerzas locales las que tienen de alguna manera el mayor protagonismo y que se siguen basando obcecadamente en la pérdida de niños, cuando hasta ahora no han encontrado ninguna pista firme que descarte todas las demás hipótesis, ¿no? ¿Y de qué depende de que la Justicia Federal se haga cargo de la investigación? Depende de la Justicia Federal, que la jueza federal Cristina Ponce se llama, no recuerdo la apellido. Cristina Poser, la jueza federal en Goya. Exactamente, la jueza federal en Goya tiene que reclamar la causa. Lo que pasa es que nosotros también ahora no somos, obviamente, somos realistas y sabemos que no podemos ir a un tema de competencia. O sea, supongamos que la Justicia Federal pide la causa, supongamos que el juez de garantías diga que no, que le corresponde a él y que lo tienen que dirimir en Cámara, sería catastrófico en este momento para la búsqueda de Loan, que encima de las cosas que se hicieron, además se suspenda administrativamente por una competencia burocrática de competencias de fuero, la búsqueda del niño, ¿se entiende? Entonces lo mejor sería que se le vaya dando juego a la Fiscalía Federal, al Juzgado Federal, conjuntamente con el Juzgado de Garantía, y que mancomunadamente traten de ordenar un poco la cancha y tratar de utilizar todos los recursos lo más rápido y efectivamente posible. Entonces, coincido absolutamente, si me permite una apreciación, Vera, que entrar en un juego de competencia, esto sería absolutamente perjudicial para la causa, ¿no? Porque demoraría en los trámites burocráticos. Claro, pero para eso el Juzgado de Garantías tiene que responder a los requerimientos de Protes y de la Fiscalía Federal, y tiene que entender que él solo
con los recursos provinciales no va a poder resolver todas las hipótesis que están abiertas en este caso. Bueno, si usted nos puede, explicar un poquito cómo es el trámite, si la justicia federal tiene que requerir o si desde la justicia provincial se debe requerir la intervención de la justicia federal. Puede ser de los dos lados y de hecho ha habido algún requerimiento de la justicia de garantías hacia parcialmente aspectos de las fuerzas federales, por ejemplo, o del CIFEBU, o de la alerta Sofía, o de la alerta amarilla de Interpol, ¿sí? La Fiscalía Federal también ha hecho requerimientos de información, también ha hecho la propia requerimiento de información, y espero que ahora, a estas horas, esté funcionando la cooperación entre todos los organismos para que se pueda encuadrar la causa lo más rápidamente posible en dirección a todas las hipótesis. Lo que no estoy viendo es que las fuerzas federales teniendo de alguna manera el protagonismo principal, porque si la hipótesis peor es trata o secuestro, tienen que intervenir fuerzas federales, no las fuerzas locales, por obvias razones de que podría haber presunción de connivencia. ¿Tiene información respecto entonces que ya estén trabajando justicia federal con justicia provincial? Tengo información de que lo están intentando. No sé cuáles serán los resultados. Milimétricamente no lo sé. Bien, porque nosotros, antes de tomar contacto con usted, nos comunicamos con uno de los miembros de este grupo de parapentistas, ¿no?, de Caburé, que están contribuyendo también. Sí. Y nos informó recién que nuevamente fueron convocados para colaborar en la búsqueda, pero que en esta oportunidad el pedido vino del CIFEBU, es decir, del Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Exacto, eso significa que los organismos federales están empezando a tomar el protagonismo que tendrían que haber tomado desde el día 1. Bien, este dato ya es entonces una indicación que ya están interviniendo directamente los organismos federales. Que si realmente la hipótesis que se terminara corroborando, como dice la madre, como sospecha la madre, como sospecha el padre, como sospecha el hermano, como sospecha el tío que no está detenido, como sospecha la mayoría de los vecinos del 9 de julio, si la hipótesis fuese que el niño fue secuestrado, se está actuando de una manera escandalosamente tardía en la movilización de los recursos, de todos los recursos federales. ¿Me explico? Está bien. Usted nos dijo que desde la Alameda realizaron 2 presentaciones, una ayer y otra antes de ayer. Y otra, exactamente, 2 presentaciones y una presentación y una ampliación en realidad. ¿Nos puede reiterar ante qué fiscalía, por favor? Ante la Fiscalía Nacional de Antrotes, la Procuración de Delitos de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, que dirigen los fiscales Marcelo Colombo, Alejandra Mángano. ¿Viste cuando se denuncia el 145, la línea nacional anónima y gratuita? Bueno, todas las denuncias del 145, todas las denuncias que se realizan a nivel nacional, todas tienen previamente un paso por Protex. Bueno, y de allí se deriva... Depende de la Procuración Nacional. Y de allí se deriva a la jurisdicción respectiva. Con el juzgado federal respectivo, exactamente, o a veces son delitos conexos, entonces con un juzgado correccional. Bueno, antes de despedirlo, Gustavo, nos recuerda, para aquellos que no lo saben, ¿qué es la Fundación La Alameda, por favor? Sí, la Fundación Alameda nació hace 22 años y se dedica a la lucha contra la trata, el trabajo esclavo, el narcotráfico, el crimen organizado y la mafia en general. Y lo hemos hecho desde la sociedad civil, lo hemos hecho legislando y lo hemos hecho también desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que presidimos durante los 4 años del gobierno anterior, en los cuales tuvimos el máximo reconocimiento internacional durante los 4 años consecutivos, justamente por todas las políticas públicas que habíamos comenzado a crear y que lamentablemente ahora se fueron desmantelando al compás de la motosierra y la licuadora. Lamentablemente, ¿no? Muy lamentablemente. ¿Qué los llevó a ustedes a hacer? Pero por más que te diga, muy lamentablemente, no dejo de reconocer que cuando hay que buscar personas desaparecidas, hay que aplicar el protocolo y hay que hacer jugar a todas las fuerzas federales, Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Vialidad,
peajes, inmigraciones, Interpol, CIFEBU, Sofía, etcétera, inmediatamente. ¿Y qué lo motivó a usted a hacer estas presentaciones ya hace 2 días atrás? Lo mismo que me motivó durante 22 años a luchar contra la trata de personas. A veces sin un salario, a veces a honores, la mayor parte de las veces, otras veces ocupando un lugar público, digamos, vinculado a la temática. Lo hicimos toda la vida. Lo hicimos toda la vida porque nuestra organización nació de un centro comunitario en el cual venían muchas personas que eran de la comunidad boliviana y que eran explotadas en talleres clandestinos, y ahí tomamos contacto con una realidad que no conocíamos, nos fuimos interiorizando hace ya más de 22 años, y bueno, de ahí fueron las primeras denuncias. Ustedes recordarán, talleres clandestinos, marcas importantes que basaban su producción en la esclavitud de los hermanos migrantes. Después nos llegaron denuncias de todo el país, vinculadas al trato sexual, al trato rural, etcétera, etcétera, y bueno, nos fuimos familiarizando con una temática que bueno, que nos chocó de frente de alguna manera, y bueno, y si uno no se hace distraído ante el herido ajeno al costado del camino y actúa como un buen samaritano, tiene que seguir adelante. Simplemente a mí lo que me motivó es ver, yo vi el caso Guadalupe, de San Luis, ¿no? Vi mucho, el caso de San Luis exactamente, y bueno, esto es acá se está repitiendo en el mismo tiempo procedimental que si hubiera el caso Guadalupe. Y si querés, cuando termine esta conversación, te paso la guía práctica de orientación para la búsqueda de personas, publicada por el Ministerio Público Fiscal, que tiene jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema. En todos los casos se establece que siempre hay que prever la peor de las hipótesis y en función de eso ordenar toda la investigación. Bien, sí, tiene similitud con lo ocurrido con el caso de esta niña Guadalupe en San Luis, con la diferencia que el caso Loan es en ámbito rural y la causa Guadalupe fue en su barrio, en zona urbana, ¿no? En una ciudad. Pero la similitud es que a ambos es como que si lo hubiera tragado la tierra, no hay rastros de nada. La similitud es que las provincias, la similitud es que la estructura, el Estado provincial se cerró en sí mismo, es reacio a la colaboración federal, digamos, la intervención federal en toda su magnitud, como corresponde en estos casos, y estas son las consecuencias. Bueno, pero están interviniendo acá las fuerzas federales en la búsqueda, sí, están hasta ejército. Primera cuentagotas, se iba a conformar una mesa interfuerzas que finalmente no se conformó, a la gendarmería muchas de las medidas que iba a tomar no las tomó. El CIFEBU lo convocaron, lo desconvocaron y ahora lo volvieron a convocar. Es decir, hay muchos zigzags, idas y vueltas que tienen que ver con la especificidad propia de un juzgado de garantía que está investigando, que ellos mismos dicen que la principal hipótesis es que el chico se perdió. Y bueno, puedes trabajar la impulsión solamente de una sola hipótesis. Tenés que tener en cuenta otros indicios y además tenés que escuchar a los familiares que te lo están diciendo desde el primer día. Y esto que depende... Por las características del Loa, por las características del lugar, es altamente probable que el pibe haya sido secuestrado. Y esto depende de quién... Los familiares directos. Sí, lo hemos escuchado. Y digo, depende esto de quien conduce la investigación, que es la Fiscalía. Sí, por supuesto. Bueno. Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga usted buenas noches. Bueno, esto sí que da un giro totalmente opuesto a lo que se venía investigando, la línea de investigación, la hipótesis que conduce la Fiscalía, ¿no? Desde la Alameda han formulado la primera presentación el día lunes y ayer una ampliación ante la Protex. ¿Qué es la Protex? Es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Los titulares son los doctores Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano. Desde la Alameda, efectivamente, han hecho 2 presentaciones. Una denuncia el lunes de esta semana y la ampliación ayer para que intervenga la justicia federal en varias hipótesis de delitos que son de competencia federal, como trata, como secuestro
y lo han hecho, reiteramos, ante la Protex, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que se deriva, por supuesto, en los juzgados, en el juzgado y Fiscalía Federal de la jurisdicción que corresponda. En este caso sería el Juzgado Federal con asiento en Goya. La titular, la jueza federal, es la doctora María Cristina Poser Penso. Esto da vuelta totalmente, y según información que la dio el señor Gustavo Vera, cuando nosotros lo informamos que desde este grupo de paramotor que colaboró en la búsqueda en forma aérea fueron nuevamente convocados a que colaboren en la búsqueda desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, desde el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, significa que están actuando en la búsqueda de ya, convocando fuerzas y organismos federales, y que habría ya un requerimiento desde la justicia provincial, la justicia ordinaria, a organismos y fuerzas federales. Vamos a completar la tanda comercial que estamos adeudando, Francisco, y vamos a tratar de ver si podemos ampliar esta información y si efectivamente ya desde el Juzgado Federal en Goya ya han tomado conocimiento y si ya están actuando de manera conjunta con la justicia provincial. Coincido absolutamente con lo que dijo recién Gustavo Vera. Entrar en una discusión de competencia, esto dilataría aún más la causa y la búsqueda. Tendrían que ponerse de acuerdo el traspaso, digamos, de la causa de la justicia ordinaria provincial a la justicia federal, estar de acuerdo en esto y seguir, y que la Fiscalía Federal continúe recabando elementos e información para que no haya un corte en la investigación y menos una disputa en la competencia. En lo que nosotros venimos siguiendo el caso desde el viernes de la semana pasada, que tomamos contacto por primera vez y lo hicimos al aire entrevistándolo, fuimos el primer medio que entrevistó al fiscal Juan Carlos Castillo a las 24 horas de que el niño se perdió. Y en la entrevista del día viernes de la semana pasada, el fiscal Castillo nos informó que él activó los protocolos de búsqueda, activando el alerta Sofía y el alerta amarillo de Interpol. Y también dentro de ese contexto nos informó que se habían comunicado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, brindando toda la colaboración necesaria, que el fiscal aceptó, y que también el viernes ya nos adelantó el fiscal Castillo que el día sábado siguiente, es decir, el fin de semana pasado, ya estaban llegando a Corrientes personal especializado de fuerzas de seguridad federales, cosa que se ha cumplido. Por eso es que sostengo, por lo informado por el propio fiscal el viernes de la semana pasada, que él mismo solicitó y activó las alertas, y además solicitó la colaboración de fuerzas, de personal especializado de fuerzas federales, y que ya desde el fin de semana están trabajando en terreno junto a las fuerzas de seguridad local y a bomberos de la provincia como de otras provincias. Así que esto es algo que efectivamente ya están trabajando de manera conjunta. Resta ahora saber y confirmar que la causa pase enteramente a la competencia federal y que ya no hablemos más de esta línea de hipótesis que el niño está perdido, sino que hablemos ya de otros delitos.